Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver lo que es la primera fórmula de lo que es las fórmulas de Newton-Cotes. Vamos a iniciar con lo que es la regla del trapecio. La regla del trapecio se trata de ajustar los puntos a un polinomio de primer grado, es decir, la integral de a hasta b de f de x diferencial de x es aproximadamente la integral de a a b de una función lineal. Recordemos que una función lineal se puede representar mediante esta forma: f de a más f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. En donde hemos utilizado fórmulas de línea recta es en el método de la secante, en el método de falsa posición, en interpolación lineal. Ahí es en donde hemos utilizado lo que es la fórmula de la línea recta. Y bien, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir esta fórmula de la línea recta en f de 1x, así como lo tenemos aquí. Y tenemos que integrar. Ya que hemos terminado de integrar y realizar algunos ajustes algebraicos, vamos a obtener que la integral se calcula como b menos a por f de a más f de b sobre 2. Esta es la fórmula del trapecio, la regla del trapecio. Geométricamente, ¿de qué se va a tratar? Aquí tenemos lo que son los dos puntos a, f de a, b, f de b. Y lo ajustamos a una línea recta. Si se fijan bien, se forma un trapecio, solamente que invertido o rotado 90 grados. Esta es la base y todo esto es la altura. AF de A, base menor, BF de B, base mayor, A hasta B, altura. De aquí lo tenemos, B menos A es esta distancia, lo que sería mi altura. F de A y F de B son las bases. Se suman y obtenemos lo que es una altura promedio al dividirla entre 2. De hecho, aquí tenemos lo que es el trapecio. Recuerden que un trapecio, ¿cuál es su fórmula? Base menor más base mayor sobre 2 por altura. O algunos lo conocen como base mayor más base menor por altura sobre 2. Realmente es la misma fórmula que estamos utilizando. Y la integral se aproxima como si fuera un ancho, que sería el intervalo de b hasta a o de hasta b, por la altura promedio. Es decir, sumo la altura más grande, sumo la altura más pequeña y lo divido entre 2. Obtengo una altura que va a estar a la mitad, un punto medio. Y en todo caso, la altura promedio es lo que me da como f de a más f de b sobre 2. Y en forma general, las fórmulas de Newton-Cotes se expresan de esta manera: b menos a, que es el intervalo, por una altura promedio. La altura promedio es la que va cambiando y así es como se diferencian los diferentes tipos de fórmulas de Newton-Cotes. En este caso, la altura promedio es f de a más f de b sobre 2 y por esto se le conoce como fórmula del trapecio. Y como es una aproximación, vamos a tener lo que es un error de truncamiento. ¿Por qué? Porque estamos dejando una parte de arriba. Regreso a lo que es la imagen. Estamos dejando toda esta parte y esto se nos puede representar como un error porque no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, el error, si se aplica solamente la regla del trapecio, sería un doceavo de la segunda derivada por b menos a al cubo, donde este simbolito va a estar en algún lugar del intervalo de hasta b. Ahora, como dice que es fb', significa que si es una función constante o una función lineal,
la regla del trapecio va a ser exacta, pero si tenemos una función de mayor grado, es decir, que su segunda derivada sea diferente de cero, vamos a tener un error. Y vamos a realizar el primer ejemplo. Integre numéricamente la función f de x igual a 0.2 más 25x menos 200x cuadrada más 675x cúbica menos 900x cuarta más 400x quinta, desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. Recordemos que esta función se puede resolver de forma analítica, y si lo resolvemos e integramos, obtenemos el valor de 1.640533. Vamos a tomar este valor para calcular el error que estamos cometiendo. Bien, para aplicar lo que es la fórmula del trapecio, necesitamos identificar a A y a B. Ya lo tenemos, 0 y 0.8. Y calculamos lo que es la función en dichos límites, es decir, sustituimos el 0 en dicha función. Como esto vale 0, 0, 0, 0, 0 y 0, me va a quedar 0.2. Y si evaluamos 0.8 en la función, 0.2 más 25 por punto 8 menos 200 por punto 8 al cuadrado más 675 por punto 8 al cubo menos 900 por punto 8 a la cuarta más 400 por punto 8 a la quinta, obtenemos el valor de 0.232. Y ya que tenemos los datos, sustituimos en la fórmula del trapecio. B, 0.8 menos A, 0. Recuerden los límites. F de A más F de B, la evaluación de la función en dichos límites, que fue 0.2 más 0.232 entre 2. Y obtenemos que la integral es de 0.1728. Vemos que es muy grande el error. No nos estamos acercando en nada al 1.64. Entonces vamos a calcular lo que es el error. Recuerden, valor verdadero menos valor aproximado. Y obtenemos que es 1.4673. O si lo queremos ver en forma porcentual, lo dividimos entre 1.6405 y obtenemos que el error es del 89.5%. Muy grande el error. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esta es mi función. Tomamos como punto inicial el 0 y el punto final el 0.8. Y a partir de ahí ajustamos a una línea recta. Entonces, lo que nosotros calculamos es lo que dice integral estimada, esta pequeña parte. Y el error que tenemos es demasiado grande. Esto es muy común que pase en lo que es la regla del trapecio. Y es por ello que se puede mejorar dicha estimación